Saludos familia, bendiciones. Le habla su hermano y amigo Vladimir Stanley desde la ciudad de Panamá. Muy contento y lleno de mucha expectativa por este video que vamos a realizar para todos ustedes, pero también contento de poder comunicarme con toda esta linda generación que nos está viendo a través de estos contenidos. Por favor, comparta este video con todas sus amistades. Estoy más que seguro que va a ser de mucha bendición para todos ustedes, como lo ha sido también para mi vida. No se vaya, que en breve regresamos. Ya estamos de vuelta y en esta ocasión quiero compartir con usted algo que va a ser muy importante para su vida. Por favor, si usted tiene Biblia en mano, puede buscarla, abrirla en Lucas 11:2. Y si usted pues está haciendo otra actividad, al menos escuche lo que dice la Escritura. Dice de la siguiente manera: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase su voluntad, como en el cielo, así también se hace en la tierra. Me gusta mucho esta expresión de este verso de Lucas 11:2, porque quiero resaltar acerca de hágase su voluntad. ¿Sabía usted que la voluntad es algo que el hombre también tiene para poder acceder, decidir, tomar decisiones, abstenerse de cosas? La voluntad es algo que está dentro de nosotros, que ya Dios la diseñó para que nosotros pudiéramos vivir en esta tierra, no como autómatas o robots, sino como personas que podamos en un momento dado pues tomar decisiones y al final siempre serán nuestra voluntad. Sin embargo, ya sé que como Dios nos ha hecho a nosotros, también Él tiene voluntad, Él también tiene deseos. Ahora, ¿qué es la voluntad? La voluntad es el deseo, la voluntad es planes, es la mente de alguien, la voluntad es el concepto o la ideología o el pensamiento de alguna persona. ¿Es posible también que dentro de esa mente de Dios hay una voluntad? Claro que sí, claro que es posible. De hecho, Él nos hizo esta tierra por su voluntad, por un deseo, por un plan, por un designio. Así que es importante conocer un poquito acerca de la voluntad. También es importante saber que la voluntad en el hombre no debe ser necesariamente a prueba de manera autoritativa, sino, valga la redundancia, voluntariamente. O sea, usted y yo cedemos voluntariamente a esto o aquello, no necesariamente por obligación. En el momento en que usted es obligado a hacer algo, estarían yendo en contra de su voluntad, aún en casos extremos, como cuando a usted le obligan a hacer algo que usted no quiere hacer, le obligan a cometer un delito o le obligan a hacer algo que va en contra de sus principios. Evidentemente se dictamina como contra su voluntad. Cuando, por ejemplo, lo apresan o lo retienen en un lugar donde usted no quiere estar, pues evidentemente eso también se toma como que están en contra o lo tuvieron a usted en contra de su voluntad. Así que es importante la voluntad en este aspecto para el hombre, pero también la voluntad de Dios también es importante y cuenta para nosotros ahora como hijos de Dios. Definitivamente que la voluntad de Dios siempre ha sido que nosotros seamos prósperos, que seamos bendecidos, que tengamos un diseño y un propósito por la cual Él nos ha creado a nosotros en nuestra vida. Y por esa razón debemos pensar también en cuál es la voluntad de Dios, y para eso es este video. Interesante, porque entonces el maestro está diciendo que después de que le digamos Padre nuestro, venga tu reino, para que se establezca el reino, dice que entonces introduce hágase tu voluntad. O sea que haciendo la voluntad de Él o cumpliendo el deseo de Dios, vamos a hacer varias cosas a la vez. Es interesante por lo que he estado observando a través de lo que he estudiado de esta palabra voluntad. Dice la Escritura que cuando tú haces la voluntad de Dios es como establecer el reino de Dios. Hágase tu voluntad, dice venga tu reino, o venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. O sea, los deseos de Dios que Él tiene en el cielo, los deseos y los planes de Dios que Él tiene en su mente y en su corazón, pues los quiere producir a través de la tierra, en la tierra, a través de nosotros. Entonces es importante ahí, porque resulta ser que para que Dios pueda manifestar dichos planes en la tierra, necesita filtrarlos a través de un ser humano.
Es por eso que cuando la redención o el sacrificio de Jesús se planeó, precisamente dentro de ese plan que era la voluntad de Dios, era importante que Jesús se encarnara, o sea, tomara un cuerpo físico. Para poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, se necesitaba el cuerpo. Entonces, dentro de este punto de hacer la voluntad de Dios y que se establezca su reino, debemos tener en cuenta que Dios lo va a filtrar a través de una persona. Pero también hay algo que es importante saber, como lo mencioné al principio. Este ser humano o esta persona a quien Dios quiere filtrar su voluntad, también tiene una voluntad personal. Entonces es importante que la voluntad suya, que Dios puso, ese acto de decidir, usted pueda ponerlo en la voluntad de Dios, para que entonces la voluntad de Dios se pueda filtrar a través de nuestro deseo de querer cumplir la voluntad de Él. Y en el proceso, entonces vamos a ver cosas importantes que se van a manifestar a la medida que vamos haciendo la voluntad de Dios. Así que, atención a lo que sigue. En Primera de Corintios capítulo 1, verso 1, versión 1960, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Nota el primer punto, Pablo, llamado a ser apóstol. Y todo el mundo aquí piensa que el llamado es primero, que el llamado de Dios es primero. Dice, llamado a ser apóstol, o sea, a ser un enviado, a ser un escogido para una función. Entiéndase algo, que el llamado no es otra cosa sino la manifestación de la voluntad de Dios o de lo que Dios quiere hacer en la tierra con alguien, con algo, o en una ciudad, en un país, en una región, en una comunidad. Y lo vamos a ver ahí mismo. Dice, Pablo, llamado, nota esa palabra, que no se te olvide, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dice, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. O sea, capta esto, no fue que Dios en su voluntad lo llamó a ser apóstol. Aquí hay un punto importante que quiero que tú diluyas un poco más. Los llamados no necesariamente salen porque Dios quiere en sí mismo que haya un llamado, aunque es importante, para Dios es importante hacerte un llamado. Pero entiende esto, precioso, y comprendamos esto. El llamado de los hombres de Dios nace cuando nosotros queremos hacer su voluntad. Nota aquí, llamado a ser apóstol o enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, que no fue que la voluntad de Dios en primera instancia era que Pablo se llamara apóstol de Jesucristo. No creo que ese sea el plan o la parte más gruesa de cuando Dios dice, quiero que se haga mi voluntad. Es que la voluntad de Dios no solamente se hace para que un hombre salga beneficiado, sino para que la mente, el pensamiento, el plan de Dios se manifieste a través de un hombre, para que pueda verse a través de una sociedad. O sea, que una sociedad esté beneficiada, es importante que la voluntad de Dios se tome y se filtre a través de un hombre. Entonces, cuando usted y yo, aquí viene, cuando usted y yo oímos o entendemos o escuchamos la voluntad de Dios, entonces dentro de esa voluntad es inevitable que Dios nos haga un llamado. Que en el proceso de que tú estás conociendo qué es lo que piensa Dios, qué es lo que quiere Dios para una ciudad, o qué es lo que quiere Dios para tu vida, qué es lo que quiere Dios para una iglesia, qué es lo que quiere Dios para un país, a la medida que tú te acercas a Él, el pensamiento de Él o la voluntad de Él para lo que Él quiere hacer en la ciudad o en un país, pues se va a filtrar a través de ti. Entonces, a través de ti, Él te va a llamar, y el llamado no es otra cosa sino una asignación o un título que Él mismo te va a poner para que tú cumplas entonces su voluntad. No sé si me logré explicar, pero oro al Espíritu Santo que te dé sabiduría y revelación en lo que estamos hablando. O sea, nadie debe estar buscando un llamado en sí. No, usted lo que debe buscar es la voluntad de Dios, y dentro de esa voluntad entonces viene el llamado, o sea, la asignación. Viene entonces el título, viene inclusive la unción que te va a ayudar a poder cumplir con la voluntad de Dios, y esa voluntad evidentemente te ha tomado en cuenta precisamente para realizar lo que Dios quiere en la tierra. Y seguimos aquí mismo, porque en 2 de Corintios 1:1, ya no en 1 de Corintios, sino en 2 de Corintios 1:1, en la misma versión 1960, vamos a ver lo que dice. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, ahora dice, por la voluntad de Dios. Otra vez, o sea, Pablo en todas sus cartas, él reconocía que él era apóstol de Jesucristo, era porque Dios le había tomado en cuenta
para poner en función, para poner en ejecución el pensamiento o la mente de Dios para esa ciudad, para ese país, para lo que Dios lo había levantado. O sea, es verdad que nosotros a veces nos esforzamos para ir a institutos bíblicos, universidades teológicas, con el fin de que te digan, bueno, estás graduado para ser pastor, o estás graduado para ser o una escuela de profeta para que te gradúes de profeta. Entonces estamos buscando es el llamado, estamos buscando como el oficio, estamos buscando más como el título. Pero es que Dios no está llamando a gente en primer lugar para darles un título. Dios lo que está llamando o está buscando es gente que haga la voluntad de Él. O sea, que hagamos lo que Él está pensando en la tierra. Y para eso, entonces, posteriormente, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, dentro de esa voluntad, que es el plan de Dios, que es el propósito de Dios, entonces viene el llamado, viene la asignación, viene entonces el título, viene el oficio, lo que le llamamos nosotros oficio, a pastor, a apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, viene el título. Pero hoy en día es al revés, la gente está buscando es el título, pensando que logrando graduarse del título o teniendo un título es que piensan ellos que esa es la voluntad de Dios. O sea, piensan ellos que alcanzando eso es que pueden hacer la voluntad de Dios. No, precioso. Vamos a poner las cosas en su justo orden. Todas esas cosas vienen cuando usted y yo buscamos primero la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios está el deseo de Dios y el plan de Dios. Y dentro de esa voluntad de Dios, si Él te necesita como apóstol, Él te va a ungir como apóstol. Si Él te necesita como profeta, Él te va a ungir como profeta. Si Él te necesita como pastor o evangelista o maestro, Él te va a ungir con esos tipos de propósitos, te va a ungir para que tú puedas ser efectivo con esos llamados o con esos títulos o con esos nombres que son por causa de la voluntad de Dios. Recuerda que no necesariamente la voluntad de Dios es que tú seas eso. ¡Ay, santo! La voluntad de Dios no es que tú seas eso. La voluntad de Dios es que tú hagas lo que Él quiere hacer en la tierra a través de ti. Y cuando tú estás disponible a hacer lo que Él quiere en la tierra a través de ti, es donde entonces Él te da un título, te da un oficio, Padre Santo, te da un oficio para que tú puedas ser efectivo haciendo eso. Evidentemente, haciendo la voluntad de Dios, empieza en primer lugar conmigo. ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Y lo primero que quiere Dios hacer contigo es que tú puedas siempre estar accesible a su demanda, a su deseo, a su comunión, que tú le conozcas, que tú sepas quién es, para que también dentro de esa voluntad, a la hora que Él te envía, ya con un oficio, con un llamado, pues entonces tú puedas proyectarle a la gente lo que realmente Dios quiere. Es importante este punto, porque he visto muchísimas personas que tienen buen corazón, que han estado fungiendo en un título o en una percepción, valga la redundancia, personal, pero no saben si es la voluntad de Dios. Solamente piensan que como es bueno, que como es bíblico, como tiene un nombre llamado Jesús, pues es la voluntad de Dios. Y es cierto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero escúchame, precioso, nosotros no estamos aquí para hacer la voluntad nuestra, aunque se parezca a algo que Dios quiere. Nosotros estamos aquí es para hacer la voluntad de Dios, aunque en el proceso lo que nosotros podamos ver no parece lo que Dios quiere. Pero si Dios ha dicho que yo tengo que hacer eso, yo lo voy a hacer. Por eso es que nuestros padres, nuestros primeros padres o los primeros apóstoles nunca se movieron por su propia voluntad. Siempre se movían por la voluntad de Dios. Porque ellos sabían que si ellos lograban oír la voluntad de Dios, tenían éxito en hacer. Iban a tener éxito en hacer lo que Dios les mandaba hacer. Y ahí ellos sabían que iban a fungir de acuerdo a la voluntad de Dios con el plan, el propósito, la asignación, el poder, la autoridad y la economía que necesitaban para lograr dicho compromiso. Ahora, mira lo que dice la Escritura. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, de acuerdo a Mateo 7:21. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es importante, porque entonces significa que en este proceso de conocer o de hacer la voluntad de Dios, no es hacer la mía, sino es hacer la voluntad de Él. Y ahí hay un punto muy delicado en el cual todos los hijos de Dios debemos
buscar la manera de sacar provecho de nuestro tiempo de oración en lectura de la palabra para saber con exactitud qué es lo que Dios quiere que yo haga. No solamente en la vida comunitaria o en la vida de sociedad, sino con mi propia vida, sino en mi propia vida, ¿ok? Yo no está diciendo que Dios no quiere que tú te conviertas en un profesional estudiando, deporte, familia. No, no, no. Eso es perfecto, eso está bien. Dios quiere, es su voluntad que tú tengas familia, que te gradúes, que tengas un buen trabajo, que tengas economía. Eso es la voluntad, es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, dentro de ese proceso, tú tienes que saber que toda tu vida no va a girar en muchos logros o en muchas cosas que tú vivas hasta que cumpla 80, 90 o 100 años y puedas decir, bueno, hice la voluntad de Dios. ¿Cuál fue? Casarme, tener hijos, trabajar, educar, vivir con mis nietos y punto. No, yo creo que el hombre siempre ha sido llamado a hacer algo de Dios. Ya sea que en todo el trazo de tu vida o en algunas etapas de tu vida, Dios va a solicitarte hacer algo. La pregunta mía es, ¿estás haciendo su voluntad? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo la voluntad general que Dios le ha dado oportunidad a todos los hombres? Realmente pues es una pregunta que usted y yo debemos hacernos, porque hacer la voluntad de Dios es importante porque dice que el que hace su voluntad es el que puede entrar al reino de los cielos. Y entrar al reino de los cielos no necesariamente está diciendo que tiene que entrar, vamos a decir, que tiene que ver posiblemente con salvación. Aunque yo no dudo que entrar al reino de los cielos también tiene que ver con la voluntad de Dios, porque para eso Cristo vino a la tierra. La voluntad de Dios fue que Cristo viniera a la tierra para que los hombres pudieran ser salvos y después de ser salvos pudieran venir también al conocimiento de la verdad, que es la voluntad de Dios. Pero ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos creyentes, la vida tiene que tener un giro, porque ya no se trata de lo que yo pienso o de lo que yo opino, sino también de lo que Dios desea hacer a través de mi vida y en mi vida. La voluntad de Dios en tu vida va a transformar tu manera de pensar. La voluntad de Dios en tu vida va a darte ciertos cambios y también direcciones que posiblemente no se las den a otro o no se las den a otra familia o no se las den al vecino, al amigo, sino que Dios te las va a dar personalmente a ti. ¿Por qué? Porque tu corazón está girando no en torno a tu propia voluntad común, sino a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, a lo que puntualmente Dios quiere, a lo que exactamente Dios quiere contigo en primer lugar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que si queremos cielos abiertos, si queremos que el reino de Dios se establezca, si queremos que la voluntad de Dios se haga real en nuestra vida, pues entonces es importante, es de mucha importancia que usted y yo no vivamos diariamente como que simplemente la voluntad de Dios que yo vaya a trabajar, ganar dinero, portarme bien, venir a casa y dormir. No, hay algo más que Dios quiere que hagamos. Esa es la voluntad general. Pero es que hay una voluntad personal, hay una voluntad donde Dios quiere manifestarse a nuestra sociedad, a nuestra vida, quiere usarnos, tiene un llamado para nosotros, tiene una asignación y también tiene un título para ti, para mí, que yo no sé cuál es, yo no puedo decirlo porque es Dios el que lo hace. Pero ¿cómo lo vas a conocer? A la medida que tú te vas compenetrando con Él en la oración y en la palabra. Conociendo a Dios, vas a conocer su voluntad y es ahí donde tú te vas a dar cuenta que llegaste no solamente a ser familia, no solamente a vivir bien, no solamente a ser feliz, no solamente a desarrollar tus estudios, tus habilidades y terminar ya de viejito y diciendo, oh, la voluntad de Dios se logró en mí porque tengo una familia bonita. Y qué bueno que haya sido así, sino que te vas a dar cuenta que hay algo más de lo que Dios está buscando de ti o de mí. Lucas 22:41 dice la Escritura, el mismo Jesús dijo, y se les apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en este punto final, quiero compartir contigo que aún Jesús tuvo que también rendir su voluntad a la voluntad del Padre. Todos sabemos que Jesús, por casi 30 años, se la pasó desde su nacimiento hacia su adultez en una total anonimato, prácticamente por decirlo en el silencio en Israel. No se había levantado como profeta, sino hasta después de 30 años se levantó como el Hijo de Dios, como profeta, como alguien, como el Cordero de Dios, como alguien que iba a traer un cambio a la sociedad. Pero yo estoy más que seguro que Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Y lo vamos a ver ahí. Pero ¿cómo él lo sabía? Lo sabía porque yo me supongo que en esas edades que te estoy hablando, antes del lanzamiento a su ministerio, antes del lanzamiento al llamado que Dios le había hecho,
él venía orando y teniendo una comunión con el Padre. Y estoy más que seguro que él sabía a qué había venido. En pocas palabras, aunque él pudo haber tenido una familia, aunque él pudo haberse graduado en el Sanedrín como el mejor maestro, y de hecho lo era, porque dice que en una ocasión, teniendo 12 años, deslumbró a muchos maestros en el templo porque oían la sabiduría del muchacho. De hecho, esa historia se cuenta cuando él se le perdió a sus padres en una de las fiestas. Dice que él se le perdió a sus padres y se encontró en la puerta o en el templo hablándole, enriqueciendo a los maestros de la ley acerca pues de la palabra de Dios. Entonces significa que Jesús no solamente tenía una vida común, no solamente tenía una vida adolescente, no solamente tenía una vida junto familiar con sus padres, ayudándole en todos los oficios o en las cosas que él tenía que hacer como hijo varón como un buen hijo varón siendo judío, sino que también él ya estaba teniendo persuasión y estaba convencido que a cierta edad él tenía que empezar a desarrollar la voluntad de Dios. Y eso es importante, porque aún en esta oración que él hace, que no se haga mi voluntad, ustedes y yo sabemos que no es la oración inicial del ministerio de Jesús, sino es la oración casi final del ministerio humano de Jesús. O sea que es en la última etapa en la que Jesús ya está por morir, a horas de partir de esta tierra, de cumplir la voluntad de Dios, de morir en la cruz por todos nosotros para redimirnos de la condición de pecado, que era la voluntad del Padre. Él está diciendo, Padre, pasa de mí esta copa si es tu, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. O sea, en pocas palabras está diciendo, aunque la voluntad mía pudiera ser feliz, no pasar por esto, crear una familia posteriormente, y al final pues sigo siendo hijo de Dios, por decirlo de esa manera. Pero él dice, pero que no se haga mi voluntad, sino como la tuya. Y es ahí donde nuestra voluntad se cede derecho a la voluntad de Dios. Es ahí donde entonces el llamado es más importante que cualquier otra cosa. Es ahí donde el pensamiento y la mente de Dios se convierte como en nuestro norte, como en nuestra lumbrera, se convierte como en nuestro horizonte, se convierte también como en nuestro faro, que no nos podemos desviar ni a izquierda ni a derecha, sino cumpliendo en eso. Y en el proceso, todo lo demás va a caminar, porque Dios no es egoísta, Él sabe que tú quieres cumplir su voluntad y que también tú tienes una voluntad terrena en la tierra. Más si tienes familia, si tienes esposa, hijos, nietos, si tienes un hogar, Él sabe, tú estás también para ellos. Y Dios no es egoísta, no es elitista, no es exclusivista. Él sabe que tú puedes hacer su voluntad, pero también sabiendo y conociendo que Él puede cuidar de los tuyos. Así es que hacer la voluntad de Dios tampoco te va a cercenar de tu familia, tampoco te va a cercenar necesariamente de los tuyos. Y usted dirá, pero sí, le pasó a Jesús, mire Jesús se tuvo que separar. Sí, pero es que Jesús estaba haciendo una obra redentora, tú no. Tú nada más tienes que hacer es una obra de poder anunciarle al mundo lo bueno que es Dios, lo maravilloso que ha sido Dios, lo precioso que ha sido Dios y lo que Dios nos necesita también a nosotros para poder seguir estableciendo el reino de Dios en la tierra. Y en ese proceso tú puedes hacer familia. Yo soy un hombre casado con 33 años, tengo 3 nietos y creo que la familia mía va a seguir creciendo con hermanos y todo eso. Y yo estoy haciendo la voluntad de Dios, siendo pastor, llevando el evangelio, ayudando a la gente, siendo altruista, porque la voluntad de Dios no solamente gira también en un título, sino gira en lo que Dios quiere que tú hagas. Es posible que tú no vas a ser necesariamente llamado a ser un pastor, un evangelista. Yo no lo sé, porque dentro de la voluntad de Dios que tú vayas a realizar, es posible que sí o no tengas que trabajar en esa función. Conozco gente que son misioneros en otros países, en la India, en Irak, Irán, en estos países, en Rusia, Mesopotamia, en África. Son misioneros, son hombres que Dios los llamó por una relación que han tenido con el Padre y la voluntad de Dios era enviarlos a ese lugar. Y se fueron con familia e hicieron familias allá. Y Dios los está sosteniendo, los está ayudando. Dios está diseminando su palabra, su voluntad a través de ellos para otras sociedades. Y ahí están ellos. ¿Ve? No necesariamente fungieron en una área. Es posible que Dios, la voluntad de Dios sea que tú puedas estar para ayudar a alguien a poder lograr ese objetivo. Hay mucha gente que ha invertido mucho en esos misioneros que tienen hasta 15 años de haberse ido de su país y hay iglesias enteras que están ayudando a esos misioneros, que están contribuyendo financieramente con ellos. Y esa es la voluntad de Dios. O sea, no necesariamente es que tú estés con el título, porque la voluntad de Dios es tan polifacética, es tan amplia, que no solamente puede estar preparada para un solo hombre. Cualquier persona que piense que él es el único en un país o en una ciudad o en el planeta
que puede hacer la voluntad de Dios está totalmente equivocado. Todos nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Todos podemos hacer la voluntad. Uno desde una perspectiva y otro desde otra. Uno desde una asignación y otro desde otra. Porque es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad, de su buen deseo. Entonces, cuando Dios te cautiva con su voluntad, entonces Él te pone la asignación, Él te pone el llamado, Él sabe cómo te vas a llamar, Él sabe en qué función vas a actuar, Él sabe en qué área vas a trabajar. Y cuando tú y yo accedemos a esa voluntad, vamos a ser efectivos, vamos a ser felices, vamos a estar contentos porque somos parte de este plan, de este maravilloso plan de Dios de establecer su reino en esta tierra. Y bien, hemos llegado al final de este video, confiando en el Señor que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Como siempre, muy agradecido, se despide de todos ustedes su hermano y amigo Vladimir Stanley, quien les dice hasta la próxima. El Señor les bendice. Chao, hasta la próxima. Bendiciones.